Comenzamos una nueva tarde de CNN Tiempo a esta hora, luego de CNN Tarde en CNN Chile, para por supuesto proyectar el pronóstico para lo que queda de jornada, para el día de mañana, pero también para las jornadas venideras. ¿Estamos en condiciones ya de dar ciertas luces de cómo estará el pronóstico del tiempo en las fiestas patrias? Bueno, de todo eso vamos a conversar en este capítulo. Quédate en la sintonía. Bienvenidas y bienvenidos a CNN Tiempo en CNN Chile. Pero antes de dar información focalizada en nuestro territorio, que adelantábamos en la introducción, nos vamos a ir a Europa porque ha llegado información desde el viejo continente, desde España y otros países cercanos. Intensas precipitaciones, un intenso temporal. Fíjense en el dato que tenemos en el reproductor de caracteres. En Madrid cayeron más de 220 milímetros de lluvia en solo 12 horas. Preocupante también es lo que ha sucedido en Atenas, en Grecia, en territorios que no hace mucho tiempo enfrentaron incendios forestales. ¿Cuáles son las consecuencias, por ejemplo, de intensas precipitaciones en esos territorios que ya fueron afectados? Algunas consecuencias en España, en Europa, en Grecia también. Es parte de lo que revisamos a esta hora en las imágenes de CNN Tiempo, pero queremos profundizar, queremos actualizar y, por supuesto, conocer cómo se vienen las próximas jornadas, y por eso ya estamos en contacto con el meteorólogo español Samuel Wiener, que nos acompaña una vez más en CNN Tiempo. ¿Cómo has estado, Samuel? Buenas tardes para nosotros, buenas noches a ustedes en España. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Samuel, ¿cuál es la actualización a esta hora con el fin, por supuesto, de conocer parte de las consecuencias que ha tenido este intenso temporal? Bueno, las últimas horas efectivamente han sido muy complicadas en varias zonas de España, ¿no? Y por ejemplo, a unos 20 o 30 kilómetros de la ciudad de Madrid se han recogido más de 200 litros en menos de 12 horas prácticamente, ¿no? Y el balance ha sido trágico. Hay varias personas que han fallecido arrastradas por el agua y todavía siguen habiendo varios desaparecidos, y además los daños materiales son incalculables en diversos municipios, ¿no? Por tanto, hablamos de un episodio que ha sido muy dañino, pero también ha sido muy irregular, ¿no? Porque estas trombas de agua no han afectado a toda España, sino a unas zonas bastante concretas. Bueno, y sin lugar a dudas, lo más doloroso, lo más negativo de este tipo de emergencia, lo hemos vivido también en nuestro país durante este invierno 2023, es la pérdida humana. Tú ya nos dabas el reporte de personas que han fallecido a causa de esta emergencia, así es que, por supuesto, todas las condolencias para España y para las familias de las personas fallecidas. Samuel, respecto a servicios, hay interrupción en algunos de ellos, ¿verdad? Sí, en las últimas horas ha caído tanta cantidad de agua que sobre todo el tráfico ferroviario se está viendo muy afectado, ¿no? Y por ejemplo las líneas de alta velocidad acumulan grandes retrasos e incluso algunas han tenido que ser cortadas porque prácticamente la vía del tren ha desaparecido porque el terreno ha cedido o ha venido una avalancha de agua y se ha llevado las vías, ¿no? Y también han habido problemas muy importantes en las carreteras y también en el tráfico aéreo, ¿no? Con desvío de vuelos y múltiples retrasos, ¿no? Por tanto, las consecuencias han sido bastante importantes y además ha coincidido con el final de las vacaciones de verano, ¿no? Por tanto, se ha sumado un poco todo y ha sido un fin de semana, este último, bastante caótico. Y para que nos hagamos una idea, Samuel, además de Madrid, ¿qué otros territorios de España han sido los más afectados? Y además preguntarte sobre la misma, ¿qué indica el pronóstico para las próximas horas? Bueno, efectivamente, además de la Comunidad de Madrid, otras zonas de España se han visto también bastante afectadas, ¿no? Por ejemplo, en algunos puntos de la costa mediterránea, en la provincia de Cádiz, que ya es en el sur de España, y también en zonas próximas a Madrid, también se han acumulado 150 o 200 milímetros en pocas horas, ¿no? Que en esas zonas son valores excepcionales. En la costa mediterránea sí que es más habitual en esta época del año, pero donde se ha producido estos días no, es un registro histórico, ¿no? Y bueno, si se cumplen las previsiones, en los próximos días esta borrasca ya se habrá retirado ligeramente al Atlántico, donde se ha fusionado con los restos del huracán Franklin. Y en general, hasta el fin de semana parece que la situación va a estar más o menos tranquila en España, a la espera de que los restos de esta borrasca puedan volver a alcanzar la península ibérica y dejar de un ambiente bastante inestable, ¿no? Pero no hablaremos ya de una situación tan peligrosa como la de estas últimas jornadas. Claro, Samuel, hablemos también de lo que ha pasado en Grecia, y tengo un dato para compartir contigo y con todos quienes están en la pantalla de CNN Chile a esta hora. Grecia afronta lluvias de hasta 2.000 milímetros, 10 veces más
de los que han arrasado y que se han presenciado en ciudades como Madrid. La situación en Grecia es complicada, lo decíamos en la introducción del programa. Territorios, por ejemplo, que no hace mucho tiempo vivieron incendios forestales, hoy están recibiendo estas intensas precipitaciones. Así es, la situación en Grecia es muy preocupante en las últimas horas y todo apunta a que se va a producir una catástrofe absoluta, ¿no? Porque efectivamente algunos modelos señalan que podrían acumularse más de 900 o 1000 milímetros, insisto, en pocas horas, en poco más de 24 horas, ¿no? Tenemos una borrasca en el Mediterráneo que está bombeando aire muy cálido y húmedo hacia Grecia, y allí, al encontrarse con los grandes relieves de Grecia continental, pues se reactivan las precipitaciones y prácticamente descargan durante horas de forma torrencial en un mismo punto, ¿no? Y además en zonas afectadas por los incendios, ¿no? Por tanto, vamos a tener problemas muy graves de arrastre y de erosión, porque no tenemos cubierta en el suelo, es decir, no tenemos suelo prácticamente, y además también puede suponer problemas importantes porque esa ceniza que puede arrastrar la lluvia puede llegar a embalses, a ríos y acuíferos, y provocando un problema importante de contaminación, ¿no? Por tanto, estamos ante una situación también extraordinaria que ya en los últimos meses, pues ya y en los últimos años venimos encadenando la cuenca mediterránea, y si se cumplen las previsiones, pues vamos a hablar de una catástrofe absoluta en Grecia. O sea, en Grecia, Samuel, y esto lo deduzco de tu respuesta anterior, ¿podrían tener durante las próximas horas, durante los próximos días, problemas, por ejemplo, en el suministro de agua potable? Así es, porque este verano se han sucedido los incendios en varias zonas del país, ¿no? Y bueno, la situación pues justo acabó de mejorar un poco hace unos días, ¿no? Por tanto, digamos que la ceniza todavía está muy suelta en el suelo, y si eso el agua la arrastra, prácticamente puede llegar a los acuíferos o a los ríos y también a los embalses, ¿no? Y los municipios que se abastezcan de ahí, de esas fuentes, pues podrían tener problemas de contaminación, efectivamente, ¿no? Y bueno, vamos a ver hasta qué punto llegan las precipitaciones, los acumulados, pero podríamos hablar de un nuevo récord a nivel europeo. Imagínate, o sea, se genera un arrastre con agua que se contamina a raíz de lo que decía Samuel Wiener, con, por ejemplo, cenizas o desechos que dejaron los incendios forestales en algunos territorios de Grecia. Hemos hablado en esta entrevista del intenso temporal, la gran cantidad de precipitaciones. Tenemos también el título en nuestro reproductor de caracteres, porque este temporal se le denomina Dana. ¿Qué es Dana? ¿Qué significa? ¿Qué características tiene para que entendamos este fenómeno meteorológico? Sí, una dana viene a ser una gota de aire frío en altura, es decir, una borrasca en altura, ¿no? Es diferente a los ciclones extratropicales que conocemos todos, típicos de latitudes medias, ¿no? Esta depresión en altura se forma cuando la corriente en chorro, que es la que dirige la circulación atmosférica en latitudes medias, presenta importantes ondulaciones y se acaba descolgando y desgajando, aislándose, ¿no? Por tanto, puede, digamos, dirigirse hacia cualquier dirección, y por eso es tan difícil de prever, ¿no? Y además, si las condiciones son adecuadas, la inestabilidad asociada a esta gota fría o dana puede provocar la aparición y la formación de grandes nubes de tormenta que descargan lluvias torrenciales y de forma bastante irregular, con grandes diferencias entre unas zonas y otras, ¿no? Por eso es tan complicado de predecir dónde pueden caer las lluvias más intensas en estas situaciones. Y bueno, precisamente estos episodios son los responsables de los grandes diluvios que en ocasiones tenemos en la cuenca mediterránea, ¿no? Por ejemplo, en España, en el este de España, en la vertiente que da al mar Mediterráneo, pues en algunas ocasiones han llegado a caer por este motivo más de 800 milímetros en 24 horas. Samuel, me gustaría que explicáramos el mapa que tenemos a esta hora de la tarde en la pantalla de CNN Tiempo, que nos vayas graficando, por ejemplo, y explicando más bien qué significa cada uno de estos colores. La imagen corresponde a lo que ha pasado en Grecia. Tú nos cuentas. Sí, esa es la previsión de un modelo meteorológico que señala lo que podría pasar en estas próximas horas, ¿no? Ahí se ve perfectamente la dirección del flujo dominante del viento impulsado por esa borrasca mediterránea, ¿no? De sureste a noroeste. Y en esa zona, como vemos ahí, se prevén acumulados, en concreto por ese modelo, aunque no parece que vaya a ser tanto, de más de 2.000 milímetros, aunque seguramente se superarán los 900.000 en algún punto, ¿no? Justo en esa zona de Grecia, en Grecia Central y en Tesalia, encontramos unas montañas muy bien encaradas y muy altas a ese flujo de viento de levante o de sureste, ¿no? Que va a entrar desde el mar Egeo y del Mediterráneo, ¿no? Y ahí las precipitaciones van a ser muy intensas, organizadas,
y además se van a anclar en esas zonas de montañas. Y ahí además tenemos el problema de que las montañas están pegadas al mar y de ahí bajan numerosos barrancos, ¿no? Por tanto, ya se están produciendo inundaciones muy graves y en las próximas horas pues seguramente se agravará más aún la situación, ¿no? Por tanto, si se cumple esta situación, esperemos que no, sería un desastre absoluto. Samuel, ¿qué significan los colores para entender, por ejemplo, por qué más hacia el centro vemos gris, luego una especie de morado o color lila, como decimos en Chile? Sí, aquí lo que vemos es una escala de colores y conforme tenemos colores más cálidos indica precipitación más abundante, ¿no? Los azules son lluvias escasas y los tonos más cálidos, que incluso en este caso se salen de la escala debido a la magnitud de esta lluvia tan extraordinaria, pues vemos que prácticamente se sale de la escala y de ahí ese color tan blanco o gris, y también nos ayuda a identificar que justo va a ser en esa zona donde las precipitaciones van a ser más abundantes. Imagínate, o sea, ahí está hecha la proyección. Y tengo otro dato para compartir con todas las personas a esta hora. Estábamos hablando de Dana como una depresión, tú nos hablabas algunas de las características también que tiene este temporal, y cabe recordar que en meteorología una depresión es, comillas, una zona donde la presión atmosférica es más baja que la del aire que la rodea. Esto según la Universidad Complutense de Madrid, lo cual suele generar nubosidad, lluvias y vientos. Otra pregunta, Samuel. ¿Dana necesariamente está asociado a desastres o aquí se conjugan otros elementos también? Bueno, una gota fría o Dana se suele asociar a lluvia torrencial como las que hemos tenido estos días, pero no siempre es así. Y además también no todas las lluvias torrenciales que se producen en Europa están provocadas por Danas, ¿no? Por tanto, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, los episodios más extremos de lluvia, la inmensa mayoría, en el caso de España al menos, están asociados a estos descuelgues de gotas frías o de Danas. Claro, ha sido un verano para ustedes de contraste, Samuel. Lo habíamos conversado anteriormente cuando conectamos por la ola de calor. Bueno, ola de calor que se sigue manifestando en otros territorios de Europa, como por ejemplo en Inglaterra, en Francia. En el caso de ustedes también hace poco con altas o altísimas temperaturas y ahora con este intenso temporal. Lo último que te quiero preguntar, porque estamos en el tiempo, ¿un fenómeno de estas características se podría dar, por ejemplo, en el Océano Pacífico y generar consecuencias así en territorios como Chile? Bueno, por allá, sobre todo, lo que tiene más incidencia en latitudes tropicales son los ciclones tropicales y también ya hacia latitudes medias potentes ciclogénesis o potentes ciclones extratropicales, ¿no? Pero también por allí se pueden producir estos descuelgues de aire frío, ¿no? Estas gotas frías y de hecho algunas veces también han provocado lluvias intensas. Ahí, por ejemplo, hay que pensar que tenemos los Andes a las espaldas y en el caso de que se dé una situación de ese tipo, con vientos del oeste, esa inestabilidad en altura y los Andes, pues también de vez en cuando se pueden producir situaciones catastróficas, ¿no? Bueno, de hecho, en las últimas semanas, por desgracia también en Chile habéis vivido una situación de este tipo, ¿no? Con la instalación de un potente río atmosférico que al chocar contra los Andes pues ha hecho que las precipitaciones fueran muy intensas y persistentes, ¿no? Allí donde tenemos montañas y también superficie marina, pues es más fácil que estas situaciones se produzcan. Y después, por ejemplo, la ocupación de los ríos y de los barrancos también agravan aún más el problema de las inundaciones. Claro, y de hecho en la entrevista anterior tú nos habías dicho que proyectas un verano 2024 en Chile con altísimas temperaturas también, y ahora entonces podríamos deducir que no estamos en condiciones, por ejemplo, de descartar que en verano incluso tengamos precipitaciones intensas en territorios como Chile. Así es, en cuanto a las temperaturas ya tuvimos hace unos días un aviso con esa ola de calor invernal, ¿no? en algunas zonas de Sudamérica, pero claro, si se cumplen las previsiones para los próximos meses, pues efectivamente parece que las temperaturas estarán por encima de lo habitual y que además también las tormentas podrían ser bastante violentas y podríamos tener eventos de lluvias intensos. Y además con el Niño ahí ya, que ya lo tenemos ahí, pues prácticamente se refuerza esta hipótesis, ¿no? En todo caso, en estos últimos años estamos viendo que estos fenómenos extremos se están volviendo más recurrentes en todas las partes del planeta, ¿no? Que pasamos de una ola de calor extremo a una situación totalmente distinta como inundaciones o un gran temporal de frío, ¿no? Y bueno, digamos que los extremos en todo el mundo se están volviendo más extremos y eso es muy preocupante por las consecuencias que generan.
Claro que sí. Samuel, te quiero agradecer esta invitación o más bien esta conversación con CNN Tiempo. Muchas, pero muchas gracias por la actualización y la idea es que sigamos conectados, por supuesto, para seguir actualizando lo que se vive en Europa con Dana, que tú ya nos explicabas todo lo que implica. Que tengas una gran noche. Muchas gracias.